Bueno, vamos a desarrollar lo que es en este video el relato picaresco dentro de lo que es el Renacimiento, ¿no? Eh, el relato picaresco surge en España alrededor del año 1554, ¿sí? Y la obra que le da nacimiento a este género es la vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. De esta manera surge lo que se conoce como novela picaresca, que la novela picaresca en este periodo irrumpe el panorama literario, porque recordemos de los tutoriales anteriores que nos encontrábamos hablando de los sonetos de Petrarca como literatura italiana, de los poemas de Garcilaso como literatura española, en donde cada uno hacía referencia a una musa inspiradora, quien le daba origen a las obras, del cual surgía el protagonista, héroe de este tipo de literatura, ¿no? En ese ambiente, ¿sí?, surge lo que es la novela picaresca, en donde tiene una serie de características que lo permiten diferenciarse de una manera muy significativa para mostrar de alguna manera aspectos de la sociedad que todavía en ese tiempo no se atrevían por medio de la literatura a, 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 a ofrecer a la sociedad, ¿no?, una visión mucho más analítica de la problemática social, ¿sí? La literatura no aunaba en lo que es la problemática social hasta que aparece lo que es la novela picaresca. Dentro de las características del relato picaresco tenemos de que el personaje principal es un pícaro, generalmente es un niño, ¿sí?, que ha quedado huérfano, que ha quedado sin padres y tiene que realizar distintos tipos de ardides, ¿sí?, para poder sobrevivir. Tiene que aprender a engañar para poder sobrevivir el día a día, ¿sí? La historia es una sucesión de núcleos narrativos que van narrando los distintos hechos, van narrando los distintos sucesos que van ocurriendo y que va a tener que ir saltando este personaje, que va a tener que ir sobrepasando para poder simplemente subsistir, ¿sí?, dentro de una sociedad totalmente marginal. Su carácter es totalmente realista, ¿sí?, y su aspecto satírico, ¿sí?, porque es totalmente realista porque muestra, ¿sí?, refleja la realidad de una sociedad española muy alicaída, ¿sí?, en donde las clases bajas están totalmente fuera de contexto, ¿sí?, y no están siendo vistas o representadas por las autoridades de esa época, ¿sí? Hay una crítica muy importante a las clases sociales altas, pero especialmente hay una crítica a lo que es, por un lado, a la nobleza, ¿sí?, que peca de una soberbia total, ¿sí?, por el desentendimiento hacia este tipo de sociedad marginal que no encuentra un lugar, que no encuentra una posición que les permita posicionarse, que les permita progresar dentro de la misma sociedad, ¿sí? Y por el otro lado tenemos la crítica a la iglesia, ¿no? Iglesia que también peca de no atender, ¿sí?, o de no seguir los principios propios del catolicismo, ¿no? En el ambiente, ¿sí?, muestra los aspectos más bajos de la sociedad. ¿Por qué? Porque muestra lo que es la miseria, muestra lo que es la mendicidad, muestra lo que es la delincuencia, ¿sí? En absolutamente todos los más bajos instintos como para poder sobrevivir, ¿no? ¿Sí? Muestra absolutamente todo, ¿no? Y no deja de lado absolutamente nada. La obra tiene una forma totalmente autobiográfica, ¿sí?, porque es el autor, ¿sí?, es el protagonista quien va narrando cómo van sucediendo los hechos,
¿sí? En primera persona está escrita, en primera persona, y hace referencia justamente a esta problemática que debe ser la razón por la cual, ¿sí? Eh, el autor es anónimo, ¿sí? Ya que seguramente por miedo a la censura, ya que la crítica es bastante fuerte que realiza hacia la nobleza y hacia la iglesia, que prefiere no escribirlo, ¿no? Es decir, no firmarlo, ¿sí? No se desconoce el autor, ¿sí? Raro para una obra de esta época, ¿sí? Que en donde ya se colocaban autores, bueno, en el caso de la vida del Lazarillo de Tormes y de sus aventuras y de sus fortunas y adversidades, perdón, no se encuentra autor, ¿sí? No hay autor para esta obra, ¿sí? Seguramente por miedo a la censura, ¿sí? Del momento. Ahora, la historia del Lazarillo, ¿sí? La historia del Lazarillo de Tormes, ¿sí? Las voy a explicar como para tener un marco literario de lo que es la novela picaresca, ¿sí? Está constituida por un prólogo y por 7 tratados, ¿sí? Comienza con el nacimiento del protagonista en Salamanca, ¿sí? A orillas del río Tormes, ¿sí? Su madre, bueno, el padre era molinero, la madre era lavandera, eh, el padre muere, ella queda viuda, pobre, sola, ¿sí? Eh, Después se junta con un moreno, quien tiene que robar para darle de comer a la familia, ¿sí? Esta mujer, al ver que no puede cubrir las necesidades básicas de su hijo y, y los ve desfallecer de hambre, ¿sí? Entonces decide entregarlo, ¿sí? Y de allí que Lázaro pasa por una serie de amos, en donde el primero es el más importante, quien es el ciego, quien es no solo astuto, sino también es avaro, pero es quien le enseña a Lázaro a poder sobrevivir por medio de la picardía, por medio de la viveza, ¿sí? Por medio de la agudeza, de la viveza, ¿sí? Eh, Le enseña a cómo tiene que sobrevivir, ¿sí? En un mundo totalmente injusto e irracional, ¿sí? Después de dejar Lázaro a el ciego como amo, pasa a tener un amo que es un clérigo, es un cura, ¿sí? Que es peor que el anterior, ¿sí? Porque es bastante avaro, ¿sí? Bastante tacaño, ¿sí? Y ni le da de comer, ¿sí? A Lázaro y lo termina echando a Lázaro, ¿sí? Quien continúa con un tercer amo, que es a quien más aprecio le tenía, que es a un escudero, ¿sí? Este escudero es un escudero que también es pobre, no es contratado por ningún caballero, ¿sí? No trabaja tampoco, y Lázaro tiene que salir a robar para darle de comer, ¿sí? Para poder subsistir los dos. Después de estos tres primeros amos que tuvo Lázaro, pasa por una sucesión de amos, ¿sí? Por varios amos pasa, ¿sí? Y en ese proceso Lázaro deja, ¿sí? Lázaro deja de ser un niño para pasar a ser una persona adulta, ¿sí? La vida, los golpes, la miseria, ¿sí? Lo ha hecho crecer de golpe, ¿sí? Lo ha hecho convertirse en una persona, ¿sí? Más ávida, más íntegra, ¿sí? Pero de igual manera vive en la calle, de igual manera se encuentra en la mendicidad, ¿sí? Por medio de un arcipreste, ¿sí? Consigue trabajo de pregonero en Toledo, ¿sí? Y este arcipreste, ¿sí? Le entrega a su criada para que Lázaro se case. De esta manera, Lázaro consuma, ¿sí? Consuma algo que él no había conseguido en toda su vida, que era de tener una familia y de conseguir una posición dentro de la sociedad. Deja la mendicidad, ¿sí? Deja de ser indigente para pasar a ser un personaje dentro de la sociedad, con casa, con familia,
¿sí? Pero cuando se cree que ha conseguido el periplo, ¿sí? De mayor consumación, ¿sí? Dentro de lo que es la vida de Lazarillo de Tormes, no tiene honor. No tiene honor porque esta mujer que tiene como esposa lo engaña con el arcipreste, ¿sí? Y hay muchos rumores alrededor de todo esto, ¿sí? Pero Lázaro ignora este tipo de situación porque a pesar de él saber de que es cierto el engaño consumado de su esposa, eh, niega aceptarlo. Niega aceptarlo porque sabe de que si enfrenta esa realidad va a perder todo lo que ha construido hasta ese momento. Y no quiere perder esa posición. No quiere volver a su situación de indigencia. No quiere volver a esa situación en donde es el último agujero del tarro de la sociedad. No quiere. Entonces prefiere hacer la vista gorda, prefiere mirar para otro lado, ¿sí? A aceptar la realidad, en donde no solo él miente, sino que hay algo peor. Él cree su propia mentira, ¿sí? Para poder seguir estando en una posición, ¿sí? Que le permite dar prestigio dentro de una sociedad. Y de esta manera termina la historia de la vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. ¿Sí? En el siguiente tutorial vamos a desarrollar las características, ¿sí? De este personaje, ¿sí? Para visualizar de alguna manera, de una manera mucho más amplia, el periplo y su rol que cumple dentro de la literatura universal. ¿Sí? Bueno, nos estamos viendo hasta el próximo video.